Capítulo 19. Deseo. Estaba nerviosa, por supuesto que lo estaba. Las únicas veces que me quedaba en casa de Frin eran cuando almorzábamos, y solo nosotras dos sabíamos lo intensas que eran esas pocas horas a solas. La tensión entre nosotras siempre estaba presente. Era como si nuestros cuerpos constantemente se llamaran para estar unidos. Teníamos un imán. Siempre acercábamos nuestras manos. Ella siempre tocaba mi cuello. Yo siempre acariciaba su espalda. Constantemente nos estábamos tocando, y por muy nueva que fuera nuestra relación, no podía evitar tocarla. Sentía la necesidad siempre en mí. Algunas veces me preguntaba si eso le sucedía a muchas parejas. Charlotte me explicaba que era muy normal. Cuando se tiene una relación es común que desees estar cerca de esa persona, desees tocarla, desees besarla, incluso desees solo estar en silencio. Y eso me pasaba mucho cada vez que pensaba en Frin. En cuanto ella pidió que me quedara en su casa, tuve que huir porque temía que tuviera un tipo de superpoder y leyera mi mente. Me sentiría muy avergonzada si sabía lo que pensaba. No voy a mentir, mi mente voló por los cielos con todos los escenarios que se crearon en ella. No era la primera vez que pensaba de ese modo en Frin, pero el que ella lo supiera me aterraba y avergonzaba. Durante el día estuve tratando de no pensar en su pregunta, pero ella aparecía algunas veces en la cocina preguntándome si lo había pensado. En cuanto llegaron Nam y Heng, ella desapareció del lugar, despidiéndose a la distancia y esperando que le diera una pronta respuesta. ¿Qué pasará si me quedo con ella? Al momento de llegar a casa, me encerré en mi habitación con Charlotte, esta vez tomando más precauciones al hablar. Una cosa era que mi padre tuviera conocimiento de mi relación con Frin, pero era muy diferente que escuchara lo que podría pasar si me quedaba con ella. Son temas de mujeres y, por más que él nos haya criado, son temas que me avergüenza que él sepa. Nessa, entonces explícame, ¿por qué te niegas a quedarte con ella? ¿No te hará nada? Bueno, no sé. Ingfa, es diferente, estamos hablando de la primera vez de Becky. Charlotte, ustedes lo dicen como si fuera un hecho de que eso va a pasar. Nessa, va a pasar, seamos realistas. Frin es una adulta y Becky es tan hormonal como un chico de 15 años. Si no tienen relaciones, al menos harán otras cosas. Gracias, Nessa. Qué buen modo de describirme. Nessa, vamos, Becky, ¿qué te impide hacerlo? No sé, que tal vez soy inexperta. Nessa, mira cine para adultos. Ingfa, por Dios, ¿de verdad le estás sugiriendo eso? ¿Así aprendiste? Nessa, te puedo enseñar, a todas. Charlotte, nadie le va a enseñar nada a nadie. Es instinto, solo debe dejarse guiar por ellos. Eso es todo. Nessa, bienvenida, al fin te acoplas al grupo. ¿Cómo sabré que lo hago bien? Nessa, por lo mojada que esté. Ingfa, voy a silenciar a Nessa, es demasiado directa. Nessa, estamos en el siglo XXI, no le vamos a explicar las cosas con flores y abejas. Seamos abiertos en el tema, Becky no es ninguna niña. No puedo creer que diga esto, pero Nessa tiene razón. Me gusta que me digan las cosas sin tantos rodeos. Soy tímida, no inocente. Necesito aprender. Nessa, en sus caras. Hablemos en privado, Becky. Las delicadas aquí no pueden con este tema. Charlotte, no van a hablar en privado. Di las cosas aquí. Permito que le digas las cosas a Becky, pero no que perturbes su cabeza como la tienes tú. Nessa, di la verdad. Solo quieres saber para poner en práctica todo lo que diga.
No solo Becky necesita consejos. Charlotte: ¡tonta! Infa: ustedes son unas niñas. Becky es la más madura entre las dos. Gracias. Ahora se pueden callar y comenzar. Estoy nerviosa. Siento la mirada de Charlotte sobre mí. Ambas estamos en mi cama, acostadas boca abajo. Mantenemos las luces apagadas para que papá no piense que estamos despiertas. De otro modo, va a querer saber sobre lo que estamos hablando y sinceramente no quiero que lo sepa. En el grupo se desató un completo debate sobre lo que debo hacer. Nessa, como siempre, siendo la que mejores consejos da, algo explícitos, pero son los que más me enseñan algo. Sin embargo, Infa también parece querer unirse a los consejos, mientras que Charlotte solo se mantiene leyendo y suspirando. ¿De verdad quieres que pase? Charlotte me susurra. Tenemos la manta sobre nosotras, con los teléfonos iluminándonos. No lo sé, es mi respuesta. ¿Tú te sentiste preparada en tu primera vez? Mi hermana gira su rostro, alejando su mirada y pensando por un momento. La verdad no, responde con sinceridad. Estaba muy nerviosa, me sentía mareada y con ganas de vomitar. Ella explica. Creo que nadie se siente preparado en su primera vez. Baja su teléfono por un momento, mirando algún punto en la manta, perdida en sus pensamientos. Supongo que lo que deseo para ti es que sea especial y te trate con cuidado. Charlotte gira su rostro, mirándome. Eres mi hermanita. Acaricia mi cabeza. Quiero protegerte de todo. Su mirada es tierna. A este punto, con todo lo que me ha dicho Frin, creo que ella me va a cuidar. Si algo sucede, le trato de explicar. Las cosas que me dijo hoy me hicieron sentir mucho amor. Mis palabras salen bajas, mirando con timidez a mi hermana. Ella me hace sentir bien. Bien, entonces no tengo más que decir. Charlotte me guiña, picando mi mejilla. Si deseas que sea con ella, está bien. Me dejo abrazar por Charlotte. Desde que soy pequeña, ella siempre ha hecho hasta lo imposible por cuidar de mí. Es mi hermana, y sé que su preocupación siempre estará presente. La respeto y la amo. Sentir que me apoya en todo lo que hago es lo que mejor me hace sentir, pues es la persona que menos me juzgaría en mis peores momentos. Al regresar nuestra atención al grupo, teníamos una infinita cantidad de mensajes. Al parecer, Nessa y Infa se inspiraron mientras mi hermana y yo teníamos nuestro momento. Al comenzar a leer, no podía evitar sentirme acalorada y avergonzada. Los mensajes explícitos de Nessa, más los mensajes detallistas de Infa, me hacían pensar en Frin. No voy a mentir, me agradaba lo que me imaginaba con ella. Al siguiente día, me sentía algo ansiosa, principalmente porque, al llegar a la mansión, nuestra anfitriona de todas las mañanas no aparecía por ningún lado. Me pareció extraño que no estuviera cerca, pero imaginé que estaría agotada. Después de todo, su último mensaje la noche anterior había sido que estaría celebrando con Gen y Nam. A medida que pasaba el tiempo, comenzaba a extrañar su presencia. Tenía ganas de ir en busca de Frin, pero sabía que eso estaría mal, sobre todo para su compañero, que no conocía de nuestra relación. El lado positivo de aquel día es que pudimos avanzar bastante en nuestra remodelación. Tal vez la señora Sarocha sí toma mucho de mi tiempo, y cuando se hicieron las 6 de la tarde, ya teníamos el piso preparado para instalar las nuevas baldosas de color negro, las cuales debían llegar pronto. Cuando estábamos preparando todo para irnos, la mujer que tenía mi mundo de cabeza apareció. Tenía su cabello mojado, dándome a entender que se había dado una ducha. «Hola», dice alegremente mirando a los lados y acercándose a mí, besando mi mejilla. «Hola», le respondo de vuelta,
suspirando por su sola presencia. Extrañé mirarte hoy. También yo, me sonríe. Nam y Heng se fueron algo tarde. Celebramos hasta altas horas de la madrugada, me explica. Una de las cosas que adoraba de ella era que, sin pedírselo, me explicaba todo lo que hacía, sintiéndose cómoda al hacerlo. Me desperté tarde. Cuando vine, ya te habías ido a almorzar, así que me tomé un rato para descansar y despedirlos. Frin coloca sus manos detrás de su espalda. «Y ahora ya te vas», parece inquieta. «¿Pensaste en lo que te pregunté ayer?» Asiento. «Entonces, me quedaré», le sonrío. «Papá ya lo sabe, pero debo ir a casa, ducharme y buscar ropa», le explico. Ella tiene una hermosa sonrisa en su rostro, demostrando lo feliz que está. «Genial», salta de emoción. «Prepararé algo para cenar. Podremos hacer un maratón de películas, las que quieras». Parece una niña pequeña al hablar, su emoción más que notoria. «¿Harry Potter estaría bien?» Ella hace una mueca. «Nunca las he visto, pero estaría bien». Frin toma mi mano. «Estoy muy feliz», me sonríe, acercándose un poco. «Señora Sarocha». Mi padre aparece detrás de nosotras, haciendo que Frin me suelte rápido y se separe. «¿Podría hablar con usted un momento?» Ella aclara su garganta asintiendo. «Becky, ayuda a tu hermana con unas cosas afuera». Me acerco a mi padre, tocando su brazo. Él me sonríe, guiñándome. Solo niego. Podría ser tan idéntico a Charlotte algunas veces. Al llegar a casa, corrí de inmediato a mi habitación. Tomé mi tiempo para ducharme, sintiéndome algo nerviosa y pensando por un momento en lo que iba a pasar en el instante que entrara a su mansión. Debía mantener la calma. De otro modo, podría hacer algo mal y causar que una excelente noche se arruinara. Frin no parecía querer hacer otra cosa más que pasar tiempo conmigo. Sugerí Harry Potter porque es de mis sagas favoritas, y mi hermana bien me aconsejó que, si ella las veía conmigo, era porque de verdad me quería. Ni mi padre ni Charlotte soportaban aquellas películas. Al salir de la ducha, busqué una pijama para colocarme en la casa de Frin, metiéndola en mi bolso, y también ropa para el trabajo del siguiente día. Opté por llevar puesta ropa deportiva. Después de todo, la mayoría del tiempo ella me veía con ropa desgastada para el trabajo y, aún así, se daba el tiempo de recordarme lo hermosa que me veía. Al bajar de mi habitación, ya lista para irme, papá me tomó del brazo, deteniéndome en la puerta. «Diviértete», me susurra, abrazándome. «Mira el lado bueno, papá». Charlotte aparece detrás de nosotras. No saldrá embarazada tan pronto. Papá solo gira los ojos. Empujo a Charlotte por aquello que dijo, saliendo de la casa y llevándome el auto de papá debido a la hora que era. Al detenerme frente a la mansión, me quedé por un instante meditando en el asiento, sujetando con fuerza el volante y mirando a través del vidrio. Suspiré, tratando de mantener la calma y dejar los nervios lejos de mi cuerpo. Mi corazón palpitaba rápidamente, sentía una fuerte presión en el pecho y tenía aquel familiar cosquilleo en mi abdomen. Tal vez hoy no pasaría nada, o tal vez sí pasaría. Aún no lo sabía, pero de lo que sí estaba segura era de que disfrutaría de esta noche como nunca. Después de todo, estaba con la persona que mejor me hacía sentir. Al bajar del auto, sujeto con fuerza el bolso, caminando a pasos lentos y respirando lentamente. Paso mis manos por mi pantalón deportivo, tratando de secar el sudor en ellas. Al llegar a la puerta, esta se abre sin siquiera tocarla. Una alegre Frin está del otro lado, tan casual y hermosa como siempre. Un suspiro involuntario sale de mí, sonriéndole. Ella estira su mano, haciendo que la tome.
acercándome a su cuerpo y besando mis labios, dándome una cálida bienvenida. Caminamos hasta llegar a la cocina y, para mi sorpresa, la cena no está allí. Ella toma mi bolso y lo deja a un lado de la mesa, guiándome hasta llevarme a una enorme sala de estar, diferente a la que había visto antes. Una alfombra esponjosa está en el suelo. El sofá enorme de cuero negro resalta en aquel lugar, y la mesita que está frente a este tiene nuestra cena servida, junto con algunas botanas para nuestra noche. Pensé que podríamos cenar aquí, así podremos empezar con las películas, ¿te parece? Frin está detrás de mí. ¿Puedo abrazarte? Me giro, asintiendo. Ella de inmediato rodea mi cintura, abrazándome con fuerza, moviendo su nariz por el hueco de mi cuello, olfateando. «Hueles bien», me río por su comentario, alejándome un poco. «¿Quieres decir que nunca huelo bien?» Hago un puchero, pero ella sigue aquel juego. «Nunca». Abro mi boca en sorpresa y ella solo se ríe. «En realidad, sí hueles bien, siempre». Frin se separa, tomando mi mano y guiándome por el lugar, haciendo que tome asiento en el sofá. «También traje esta manta. Aquí abajo es muy frío», explica, colocando la manta sobre mis piernas. Ella acerca un plato de comida hasta donde estoy, para luego tomar otro, sentándose a mi lado y pasando la manta por sus piernas. Entonces, Harry Potter. Presiona un botón en el control remoto, pegando su hombro al mío cuando da inicio a la película. «No te molestes si pregunto mucho, nunca la he visto». Me mira por largos segundos para luego concentrarse en la pantalla. «Te explicaré todo lo que quieras saber», le sonrío, dirigiendo mi mirada a la pantalla. A Frin parecía gustarle la película. A pesar de que mencionó que podía preguntar cosas que no entendiera, ella estaba en silencio, concentrada y murmurando para sí misma. Se emocionaba cuando acertaba algo que ya había predicho, y yo solo podía mirarla con ternura, sonriendo por su emoción. Al terminar la segunda película, colocó de inmediato la tercera, no queriendo perder el tiempo. Una fuerte lluvia cayó a mitad de la película, haciendo que el lugar se volviera mucho más frío de lo que ya estaba. Los fuertes relámpagos se escuchaban afuera, lo que significaba que no dejaría de llover pronto. Tenía un tazón de palomitas de maíz sobre mis piernas. Ella tenía un brazo sobre mis hombros, acariciando con sus dedos mi piel expuesta. Mantenía mi cabeza sobre su pecho, sintiéndome cómoda y cálida en aquel tierno abrazo. Me gustaba aquello. Al principio estaba tan nerviosa por la posible dirección que había tomado mi mente cuando Frin me propuso quedarme aquella noche. Sin embargo, fue todo lo contrario. Ella me hacía sentir cómoda. Besaba algunas veces mi frente sin despegar sus ojos de la pantalla. No parecía apresurada porque algo sucediera. No es que lo hubiera esperado, pero muy dentro de mí, un pequeño porcentaje de mi cuerpo quería que algo sucediera. Calculando un poco con la duración de cada película, sabía que ya pasaba más de la medianoche. Para tener un momento más de intimidad, ella había apagado las luces de la sala. Lo único que nos iluminaba era la pantalla del televisor. Hubo un pequeño instante en donde todo quedó a oscuras. La tercera película había acabado y todo se había detenido. Sentía cómo mi corazón palpitaba rápido en mi pecho. El cosquilleo en mi estómago había hecho acto de presencia y mis manos se sentían sudorosas. La tensión entre las dos volvió a presentarse sin siquiera besarnos. Ella no parecía querer moverse de su lugar para colocar la cuarta película y, sinceramente, deseaba que no lo hiciera, pues quería besarla ahora mismo. «Me han gustado». Frin se estira un poco, haciendo un sonido con su garganta. «No puedes dejar de verlas», sonríe. «Así como tú, no puedo dejar de verte».
Sus ojos se encuentran con los míos. «Eres tan hermosa», acaricia mi mejilla. Una sensación de paz invadió completamente mi cuerpo. No sabía si aquello lo podía definir como amor, pero su compañía o su sola presencia causaba que mi cuerpo se relajara demasiado. Podría confiar mi vida en ella, me sentía bien con ella. Aquello me abrumó. Sentía ganas de llorar, ganas de abrazarla y cuidarla, ganas de adorarla. Tan nuevo para mí, tan nuevo pero a la vez tan familiar. Era como si quisiera comparar el amor que tenía en mi familia, ahora proyectándolo en ella. Quería todo con ella. «Frin», la llamo. Aún con toda la oscuridad que nos rodeaba, podía notar el brillo en sus ojos. Su respiración estaba algo pesada, como si la estuviera reteniendo por largo rato. «Bésame». Ella no reacciona al momento, hasta que siento las caricias de sus dedos sobre mi mejilla. Sus labios toman los míos con cuidado. Por primera vez desde que nos besamos, siento cómo ella está temblando. Quisiera preguntar el porqué de su temblor, pero ella no se separa de mí por un largo rato. Aquel beso pasa de tierno y lento a rápido y desesperado. Frin se separa por un instante de mí, tomando aquel tazón sobre mis piernas y colocándolo en la mesa. Nos miramos por un momento sin besarnos, sin mencionar alguna palabra, la tensión y el deseo siendo nuestros únicos acompañantes. ¿Pasará ahora? Hago un movimiento. Escucho cómo ella traga, una vez más tomando mis mejillas. Sus manos están temblorosas, así que me doy cuenta de que ella está tan nerviosa como yo. Esta vez soy yo quien se acerca para besarla. Me muevo un poco en aquel sofá, queriendo sentirla más cerca de mí. Mis piernas cobran vida propia y se mueven fuera de la manta, sentándome sobre las suyas. Frin me recibe con completa libertad, colocando sus manos en mi cintura. Debido al movimiento, presiono el control remoto, haciendo que la pantalla se vuelva a iluminar y comience la siguiente película. Pero eso no parece distraer a la mujer debajo de mí, quien ahora tiene toda su atención en mis labios. El calor en mi cuerpo aumentaba poco a poco. Una sensación conocida empezaba a instalarse en mi interior, mientras un cosquilleo recorría mis brazos y piernas, dejándome sentir bien. La respiración de Frin se mezclaba con la mía, siendo el único sonido que nos envolvía, junto con el suave roce de nuestros labios. Por un momento, se apartó ligeramente, dejando pequeños besos mientras bajaba por mi barbilla. Un suspiro se me escapó cuando sentí aquello, una sensación inesperada que no había experimentado antes. Aunque había vivido momentos similares por mi cuenta, esto era diferente, más intenso. Mi cuerpo reaccionaba con calidez y una energía que no podía controlar del todo. Frin continuó con cuidado, su rostro cerca de mi cuello mientras yo inclinaba la cabeza para darle más espacio. Mi respiración se aceleraba y aunque intentaba mantenerme tranquila, era difícil. Todo esto era nuevo para mí y mi cuerpo lo dejaba claro. Sus manos subieron con suavidad desde mi cintura hasta mis hombros, recordándome momentos pasados. Mi respiración se detuvo un instante, mientras mis manos se aferraban a su cabello, buscando mantener la cercanía entre nosotras. A pesar de que la película seguía reproduciéndose, apenas éramos conscientes de ella. Estábamos envueltas en nuestra propia burbuja, en un momento que parecía detener el tiempo. Sus gestos eran lentos y considerados, creando una conexión que no había sentido antes. «Espera». Frin se separa cuando trato de quitarme la camisa. Gracias a la luz que nos da la pantalla, puedo notar sus pupilas, dilatadas al punto de dar algo de miedo. Noto cómo traga saliva. «¿Estás segura de esto?», parece aterrada.
No quiero que pienses que te pedí que te quedaras para esto. Habla rápido, con su mirada fija en mis ojos. Lo que te dije ayer es cierto. Quiero todo contigo y... La interrumpo, besando sus labios. Estoy más que segura. Me lleno de valor al decir aquello. No podía quedarme ahora con toda esa tensión dentro de mi cuerpo, no después de todo lo que llevábamos haciendo desde hace un rato. Eres la mujer más hermosa que pueda existir, susurro sobre sus labios. Eres maravillosa. Frin me besa nuevamente, esta vez con mucha más confianza. Si no te sientes cómoda, me lo dices y me detengo. Asiento. Frin me sostuvo de la cintura y sin apartar su mirada de la mía, me ayudó a recostarme en el sofá mientras sus labios se posaban sobre los míos. La lluvia que caía afuera le daba al momento un aire más romántico. La película quedó en el fondo, prácticamente olvidada, mientras Frin acercaba su rostro a mi cuello y dejaba suaves besos que me hacían cerrar los ojos. Cada gesto era cuidadoso, lleno de calma y cariño. Con su ayuda, me quité la camisa y la brisa fresca sobre mi piel me hizo estremecer ligeramente. Pero en un instante el abrazo de Frin me cubrió, devolviéndome una sensación de calidez y seguridad. No había lugar para la vergüenza en ese momento. Mi mente estaba completamente absorta en las sensaciones, sus besos delicados en mi cuello, el peso reconfortante de su cuerpo sobre el mío y la conexión que fluía entre nosotras. Eran emociones intensas y nuevas que ocupaban cada rincón de mi ser, dejando poco espacio para cualquier otra cosa. Mis manos recorrieron su espalda, sosteniendo su camisa con firmeza, como si quisiera que se deshiciera de ella. Frin se colocó de rodillas frente a mí, desabrochando los botones de su camisa uno por uno con calma. No sabía si lo hacía lentamente a propósito o si mi mente estaba jugando conmigo. Sentía una mezcla de emociones que me mareaban, como si la intensidad del momento me sobrepasara. Cuando finalmente se quitó la camisa, mis ojos se posaron en su abdomen. Con un gesto tímido, lo toqué suavemente con los dedos antes de rodear su cintura con mis manos, atrayéndola un poco más hacia mí. Mi corazón latía tan rápido que sentí como si estuviera al borde de romper un récord. Cada vez que Frin acercaba sus labios más abajo de mi cuello, mi respiración se volvía más pesada, como si el aire se detuviera por un instante. «Hueles increíble», murmuró Frin, deslizando su mano con cuidado por mi espalda mientras me ayudaba a aflojar mi ropa. «Te ves hermosa». Sus palabras, llenas de ternura, lograron calmar un poco mis nervios. Tal vez sabía lo que necesitaba escuchar en ese momento. Con cuidado, comenzó a retirar mi sujetador, todo con una delicadeza que me hizo sentir más cómoda. Una pequeña exhalación escapó de mis labios cuando sentí su cercanía. Mi mente estaba en un torbellino de emociones, mientras mis manos subían automáticamente a su cabello, acariciándolo con cuidado, como si buscara algo que me ayudara a centrarme. Frin se tomaba su tiempo, moviendo sus manos con suavidad mientras sus gestos parecían llenos de intención y atención. La calidez de su toque y la conexión que creaba con cada movimiento encendían algo dentro de mí, una sensación intensa que no podía ignorar. Era como si mi cuerpo estuviera atrapado entre el fuego y la calma, incapaz de decidir qué hacer. Su presencia lograba mantenerme en esa mezcla de emociones, donde cada instante se sentía eterno, como si quisiera quitarme el privilegio de beber agua en un día caluroso. Así me sentía. Mis movimientos eran involuntarios, como si mi cuerpo buscara acercarse más. Frin parecía concentrada en sus caricias, y yo intentaba encontrar una manera de expresar lo que sentía. Bajé mis manos desde su cabello hasta su espalda
Ayudándola a quitarse su sujetador, se detuvo un momento para mirarme y luego dejó un suave beso en mis labios. «Siento que no puedo más», murmuré con una voz temblorosa apenas encontrando las palabras. Frin se arrodilló frente a mí, tomándose un momento para mirarme con calma, como si quisiera asegurarse de que todo estaba bien. Había algo en su mirada que me transmitía confianza y tranquilidad. Sin decir una palabra, la ayudé a ajustarse mientras nuestras manos y miradas se encontraban. «Quiero que te sientas cómoda», murmuró. Asentí varias veces, perdiéndome en el momento. Sus labios continuaron rozando los míos, mientras sus manos acariciaban suavemente mis mejillas y mi rostro. Me relajaba cada vez más con cada gesto, su atención llenándome de calma. Mi mente estaba en blanco, enfocada solo en el presente, en la conexión que compartíamos. Por un momento, cierro los ojos al sentir una intensidad que recorre todo mi cuerpo, casi como si perdiera la noción del tiempo. Frin parece interpretar mi silencio como algo positivo. No puedo evitar soltar un suave suspiro y ella sonríe, como si se sintiera orgullosa de lo que está logrando. «Me hace sentir tan bien, Frin, tan bien», susurro en sus labios cerrando los ojos. «Quiero ver. No comprendo aquello que dice». «¿Ver qué?». Mi respiración se acelera cada vez más y siento cómo mi cuerpo responde de formas que no puedo controlar. Mi mente parece ir y venir, confundida por las sensaciones intensas que recorren cada parte de mí. No sé dónde colocar mis manos y me aferro al borde del sofá para intentar mantenerme en el momento. Mi cuerpo parece estar en su propio ritmo y mis pensamientos se desvanecen por completo. Por un instante, cierro los ojos mientras mi respiración se vuelve errática y siento que el mundo a mi alrededor se detiene. Cuando finalmente abro los ojos, el silencio solo es interrumpido por mis jadeos. Frin me mira con una expresión llena de ternura, dejando un beso en mi frente antes de apoyar suavemente la suya contra la mía. Nuestras miradas se encuentran y por un instante parece que solo existimos nosotras dos. Siento su cercanía mientras apoya sus manos junto a mi cuerpo, dándome tiempo para recuperar el aliento y volver al presente. Eso quería ver. Trato de calmarme, pensando por un momento en lo que acaba de pasar. Ella se mantiene en silencio luego de decir aquello, dándome tiempo. «¿Estás bien?», asiento, sujetando su rostro para besarla. «Mejor que nunca». Es lo que digo cuando me separo de ella, notando su sonrisa de orgullo. «Pero tú», Frin niega. «Mi placer es el tuyo», es lo que responde, apoyando su cabeza en mi pecho. Se mueve un poco, para luego cubrirnos con la manta. «Deberías dormir. Mañana debes trabajar», dice, acariciando mi brazo. Aquella tensión que siempre nos rodeaba parecía haber desaparecido, por fin dejándonos llevar por nuestro deseo de acabar con ella. Sabía bien que aquello era solo el comienzo. No podía dejar a Frin de ese modo, pero ella era demasiado amable y bien educada para obligarme a hacer algo, sobre todo porque sabe que soy un poco inexperta en esa área. Aún así, quería hacerla sentir del mismo modo. Los consejos de las chicas tenían que servir para algo. «Cariño, estoy bien». Ella eleva su cabeza, mirándome. «Pero quiero». Hago un puchero. Frin sube su cuerpo un poco y me besa. «Te propongo algo», sonríe. «Descansemos un poco y cuando despertemos, dejaré que me devuelvas el favor». Frin pasa su dedo por mi cuello, acariciando con delicadeza. «De acuerdo». Le sonrío, pasando mi dedo por el puente de su nariz. «Eres hermosa. Y tú eres lo mejor de este mundo». La abrazo, sintiendo su cuerpo cálido. No sabía cuánto tiempo había pasado. Ella estaba cómoda sobre mí,
Su respiración era calmada, lo que significaba que estaba completamente dormida. Acariciaba su cabello con cuidado. No podía dormir. Mi mente solo recreaba aquel momento tan perfecto y hermoso que me hizo sentir. Mi corazón latía cada vez que pensaba en su toque, en su mirada, en su voz. Me sentía tan llena de emociones que quería gritar. Esta fue la mejor noche que pude tener. Tal vez ella no lo tenía planeado de ese modo, pero creo que ayudé un poco a que sucediera. Ya me sentía algo cansada de tener aquella tensión entre nosotras y no hacer nada. Frin se mueve sobre mí, abrazándome más a ella. Sonrío ante aquello, besando su cabeza, cerrando por un instante mis ojos y pensando en cómo me hace sentir, en lo feliz que me hace. ¿Era amor aquel sentimiento en mí?